El Mary Celeste era un bergantín que en 1872 zarpó de Nueva York hacia Italia con 10 personas a bordo, el capitán Briggs, su esposa, su hija pequeña y 7 tripulantes. El 4 de diciembre, otro barco lo encontró navegando solo cerca de las Azores. Cuando subieron a bordo, estaba completamente abandonado, no había nadie, pero tampoco señales de violencia o lucha. La comida estaba en la mesa, las pertenencias intactas, había provisiones para meses. Faltaba el bote salvavidas. El último registro de navegación era de 9 días antes. Nunca se encontró ni a las personas ni al bote. La teoría más aceptada es que vapores de la carga de alcohol les hicieron temer una explosión, evacuaron el barco atados con una cuerda, pero ésta se rompió y quedaron a la deriva hasta morir en el océano. Las 10 personas desaparecieron para siempre. El barco fue vendido varias veces hasta que en 1885 su último dueño lo destruyó intencionalmente para cobrar un seguro fraudulento. Sigue siendo uno de los mayores misterios del mar. El Mary Celeste comenzó su existencia en 1861 bajo un nombre completamente diferente, Amazon. Fue construido en los astilleros de Spencer's Island, Nueva Escocia, Canadá, como un bergantín goleta de 2 mástiles con una eslora de 103 pies y 282 toneladas de desplazamiento. El barco fue encargado por un consorcio de inversores locales que veían en él una oportunidad de negocio en el lucrativo comercio marítimo transatlántico. Desde el mismo momento de su construcción, el barco pareció atraer la desgracia como un imán. Durante las fases finales de su edificación, el maestro constructor Joshua Dewis murió repentinamente de neumonía, un acontecimiento que los supersticiosos marineros de la época consideraron un mal presagio. Los trabajadores murmuraban en los muelles que el barco estaba marcado desde antes de tocar el agua. En su viaje inaugural bajo el mando del capitán Robert M. Seleyan, la maldición pareció confirmarse. M. Seleyan enfermó gravemente apenas días después de zarpar, aquejado de una fiebre violenta que los médicos de a bordo no pudieron controlar. Murió antes de que el Amazon completara su primer viaje comercial. Su cuerpo fue enterrado en el mar, añadiendo otra capa de tragedia a la historia del barco. Los problemas continuaron implacables. En los siguientes meses, el Amazon sufrió una serie de accidentes que parecían desafiar las leyes de la probabilidad. En el estrecho de Northumberland, colisionó con equipos de pesca, causando daños tanto al barco como a los pescadores locales, lo que resultó en costosas reparaciones y demandas. Durante una tormenta en el Canal de la Mancha, el barco chocó contra otro navío, el brig Clyde, causando que éste se hundiera, aunque afortunadamente sin pérdida de vidas. Los costos de reparación y los litigios legales comenzaron a acumularse. El Amazon cambió de propietario varias veces en sus primeros años, ninguno capaz de obtener ganancias consistentes del barco. Cada nuevo dueño esperaba revertir la fortuna del navío, pero invariablemente se enfrentaba a más gastos, más accidentes, más problemas. La tripulación era difícil de reclutar, ya que los marineros supersticiosos evitaban servir en un barco con tal reputación de mala suerte. En 1867, durante una travesía hacia Canadá, el Amazon encalló en Cow Bay, Bahía de la Vaca, Nueva Escocia. Los daños fueron tan extensos que el barco fue considerado una pérdida total por sus aseguradores. Fue vendido en una subasta por una fracción de su valor original a Alexander M. Sebean, quien invirtió recursos considerables en repararlo completamente. Después de las reparaciones, M. Sebean vendió el barco a Richard W. Hans en 1868, quien a su vez lo vendió a un consorcio estadounidense en Nueva York. Fue en este momento cuando el barco cruzó la frontera marítima y fue rebautizado como Mary Celeste, un nombre que se convertiría en sinónimo de misterio. El cambio de nombre era común cuando un barco cambiaba de bandera nacional, y los nuevos propietarios esperaban que también sirviera para cambiar la suerte del navío. En 1872, un grupo liderado por James Winchester compró el Mary Celeste por $10,700, una suma considerable para la época, equivalente a más de $200,000 en dinero actual. Winchester era un empresario naviero respetado en Nueva York.
El barco fue registrado oficialmente bajo bandera estadounidense y sometido a renovaciones adicionales para prepararlo para el comercio transatlántico. Para comandar el Mary Celeste en su próximo viaje, Winchester contrató a uno de los capitanes más respetados y confiables de Nueva Inglaterra, Benjamin Spooner Briggs. Esta elección fue crucial, porque Briggs no era solo un empleado, sino que también se convirtió en copropietario del barco, comprando acciones por valor de aproximadamente un tercio de su valor total. Esta inversión personal demostraba su confianza en el viaje y en el barco. Benjamin Briggs había nacido el 24 de abril de 1835 en Wareham, Massachusetts, en una familia profundamente arraigada en la tradición marítima. Su padre, el capitán Nathan Briggs, era un marinero experimentado que había comandado varios barcos mercantes. Benjamin literalmente creció en el mar, acompañando a su padre en viajes desde que era un niño pequeño. A los 16 años ya estaba trabajando como marinero común y a los 27 había obtenido su propia licencia de capitán. Briggs se había ganado una reputación impecable en los círculos navieros. Era conocido por tres características distintivas: su habilidad como navegante, su integridad absoluta en los negocios y sus profundas convicciones religiosas. Era abstemio total, nunca bebía alcohol y llevaba a cabo servicios religiosos regulares en sus barcos. Llevaba siempre consigo una Biblia y un órgano pequeño para acompañar los himnos. Los marineros que habían servido bajo su mando lo describían como justo pero firme, un hombre que trataba bien a su tripulación pero que no toleraba la holgazanería o la indisciplina. En 1862, Briggs se había casado con Sarah Elizabeth Cobb, una mujer educada e inteligente de Marion, Massachusetts, quien compartía sus valores religiosos. Sarah no era la típica esposa de capitán que se quedaba en casa. Ella había acompañado a Benjamin en varios viajes anteriores y disfrutaba de la vida en el mar. Era una mujer menuda pero de carácter fuerte, conocida por su diario detallado de viajes marítimos. La pareja tenía 2 hijos. El mayor, Arthur Stanley Briggs, tenía 7 años en 1872. La menor, Sophia Matilda Briggs, había nacido el 31 de octubre de 1870 y tenía apenas 2 años cuando embarcó en el Mary Celeste. Los Briggs habían decidido llevar a Sophia en este viaje particular porque esperaban que fuera relativamente tranquilo y porque Sarah deseaba compañía durante los largos meses en el mar. Arthur, sin embargo, se quedó en tierra con la abuela materna para asistir a la escuela, una decisión que, trágicamente, le salvaría la vida. El capitán Briggs fue extremadamente cuidadoso al seleccionar su tripulación para este viaje. A diferencia de muchos capitanes de la época que simplemente contrataban a quien estuviera disponible en los muelles, Briggs investigaba los antecedentes de cada hombre. No quería borrachos, pendencieros o problemáticos en su barco, especialmente porque su esposa e hija pequeña estarían a bordo. El primer oficial Albert G. Richardson tenía 28 años y era oriundo de Stockton Springs, Maine. Era primo lejano del capitán Briggs y había navegado con él anteriormente. Richardson era un navegante competente que estaba trabajando para obtener su propia licencia de capitán. Era descrito como serio, trabajador y completamente confiable. Briggs confiaba en él lo suficiente como para dejarlo al mando durante sus horas de descanso. El segundo oficial Andrew Gilling era danés-estadounidense, de unos 25 años, y había servido en barcos mercantes desde su adolescencia. Aunque su inglés tenía un fuerte acento, era considerado un marinero capaz y había mostrado buen juicio en situaciones difíciles en viajes anteriores. Los 4 marineros comunes formaban un grupo interesante. Los hermanos alemanes Volkert Lorenzen, 29 años, y Boss Lorenzen, 25 años, provenían de una familia de pescadores en el norte de Alemania y habían emigrado a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Eran marineros experimentados, acostumbrados a las duras condiciones del Mar del Norte. Arian Martens, también alemán, tenía unos 35 años y era el miembro más experimentado de la tripulación común. Había navegado en barcos mercantes durante más de 15 años y conocía bien las rutas del Atlántico.
Era apreciado por su habilidad para reparar aparejos y velas. Gottlob Gottschall, el más joven de la tripulación con solo 23 años, era también de origen alemán. A pesar de su juventud, tenía varios años de experiencia en el mar y era conocido por su fuerza física y su disposición alegre. El cocinero del barco, Edward William Head, era un hombre negro de 23 años, natural de Nueva York. Había sido contratado por sus habilidades culinarias y su reputación de mantener limpias las cocinas de barco, una cualidad apreciada por Briggs, quien era particular acerca de la higiene. Esta tripulación de 7 hombres, más el capitán Briggs, su esposa Sara y la pequeña Sofía, conformaban las 10 almas que zarparían en el Mary Celeste en aquel fatídico noviembre de 1872. Los preparativos para el viaje comenzaron semanas antes de la partida. El Mary Celeste fue sometido a una inspección completa en los muelles de Nueva York. El casco fue revisado minuciosamente, las velas fueron reparadas y reforzadas, y se reemplazaron los aparejos desgastados. Briggs supervisó personalmente cada detalle, desde la condición de las bombas de achique hasta la calidad de las provisiones que se cargaban. La carga consistía en 1.701 barriles de alcohol industrial comercial, específicamente alcohol etílico desnaturalizado, hecho no apto para consumo humano mediante la adición de sustancias tóxicas. Este alcohol estaba destinado a H. Mascarenas en Génova, Italia, donde sería utilizado para fortificar vinos. El valor total de la carga era de aproximadamente 35,000 pesos dólares, más de 800,000 pesos en dinero actual, una suma considerable que estaba completamente asegurada. Los barriles fueron cuidadosamente estibados en las bodegas del barco. 9 de estos barriles estaban hechos de roble rojo, mientras que los demás eran de roble blanco. Esta diferencia de materiales tendría, según algunas teorías posteriores, consecuencias importantes. El roble rojo es más poroso que el roble blanco y permite que los vapores de alcohol se filtren más fácilmente. Además de la carga comercial, el barco fue aprovisionado con suficiente comida y agua para un viaje de varios meses. Las provisiones incluían carne salada, galletas marítimas, hardtack, vegetales encurtidos, queso, arroz, café, té y agua fresca suficiente para 6 meses. Sarah Briggs había traído algunos artículos personales: su máquina de coser Singer, libros, la ropa de Sofía, algunos juguetes para la niña y el pequeño órgano melodeón del capitán Briggs para los servicios religiosos. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste estaba finalmente listo para zarpar. Sin embargo, el clima no cooperaba. Fuertes vientos y mal tiempo mantuvieron el barco atracado en el puerto de Nueva York. Briggs, aunque impaciente, no era un hombre que tomara riesgos innecesarios. Esperó pacientemente a que las condiciones mejoraran. Durante estos días de espera, Briggs escribió lo que sería su última carta a su madre. En ella, mencionaba que el barco estaba en excelentes condiciones, que la tripulación era de primera clase, y que esperaba un viaje tranquilo y rentable. Expresaba su frustración por el retraso climático, pero confianza en que pronto podrían partir. La carta terminaba con saludos cariñosos y la promesa de escribir nuevamente desde el próximo puerto. Esa carta sería el último contacto directo de los Briggs con su familia. Finalmente, el clima mejoró lo suficiente. El 7 de noviembre de 1872, a primera hora de la mañana, el Mary Celeste izó anclas y zarpó del puerto de Nueva York con rumbo a Gibraltar, su primera escala antes de continuar a Génova. Las velas se desplegaron, el barco comenzó a moverse con la marea saliente, y pronto la costa estadounidense desapareció en el horizonte. Lo que nadie sabía en ese momento era que las 10 personas a bordo del Mary Celeste nunca volverían a pisar tierra firme. Aproximadamente al mismo tiempo que el Mary Celeste zarpaba, otro bergantín estaba preparándose para un viaje similar desde Nueva York. El Dei Gratia, comandado por el capitán David Reed Morehouse, también tenía como destino Gibraltar, aunque con una carga diferente: petróleo en barriles. Morehouse conocía a Briggs. De hecho, habían cenado juntos apenas unos días antes de que ambos barcos partieran.
Habían discutido sus rutas, el clima esperado, y se habían deseado mutuamente buen viaje. El Dei Gratia zarpó el 15 de noviembre, 8 días después del Mary Celeste. Aunque ambos barcos seguían rutas similares a través del Atlántico, no se esperaba que se encontraran en el mar, ya que el Mary Celeste tenía una ventaja de más de una semana. Durante las primeras semanas del viaje del Mary Celeste, todo pareció proceder normalmente. El cuaderno de bitácora del barco, que sería recuperado posteriormente, mostraba entradas regulares y rutinarias. El clima, los rumbos, las posiciones calculadas mediante observaciones celestiales, las condiciones del barco y del mar, todo estaba anotado meticulosamente en la prosa técnica y escueta típica de los registros náuticos. Las últimas entradas legibles en el cuaderno de bitácora del Mary Celeste están fechadas el 24 y 25 de noviembre de 1872. La última posición registrada colocaba al barco cerca de las Azores, específicamente cerca de la isla de Santa María. El 25 de noviembre a las 8 de la mañana, la última anotación menciona que avistaron Santa María al este-noreste, a una distancia estimada de 6 millas. Esta sería la última vez que se sabría con certeza dónde estaba el Mary Celeste con su tripulación a bordo. ¿Qué sucedió después de esa última entrada? Esa pregunta ha obsesionado a investigadores, marineros e historiadores durante más de 150 años. El 4 de diciembre de 1872, aproximadamente 9 días después de la última entrada en el cuaderno de bitácora del Mary Celeste, el vigía del Dei Gratia avistó un barco en el horizonte. Era aproximadamente la 1 de la tarde, y el clima estaba razonablemente claro, aunque el mar estaba algo agitado. El capitán Morehouse subió al puente y observó el barco a través de su catalejo. Algo no estaba bien. El barco navegaba de manera errática, con algunas velas desplegadas pero otras arriadas o faltantes. El trinquete y el foque superior estaban desplegados, pero otras velas colgaban sueltas o habían desaparecido por completo. El barco se balanceaba de manera extraña en el mar, yendo hacia un lado y otro sin un rumbo aparente. Cuando el Dei Gratia se acercó lo suficiente, Morehouse reconoció con sorpresa el barco. Era el Mary Celeste, el mismo navío cuyo capitán había cenado con él apenas unas semanas antes en Nueva York. Pero había algo profundamente perturbador en la escena. No había nadie visible en la cubierta. No había respuesta a sus gritos o señales. El barco parecía completamente abandonado. Morehouse ordenó que se acercaran más. Durante más de 2 horas, el Dei Gratia navegó junto al Mary Celeste, intentando hacer contacto. Gritaron, hicieron señales con banderas, tocaron la campana del barco. No hubo respuesta alguna. Era como si el barco fuera un espectro, un navío fantasma navegando solo en el vasto océano. Finalmente, Morehouse tomó una decisión. Envió a su primer oficial, Oliver DeVeau, junto con el segundo oficial John Wright y un marinero llamado John Johnson, en un bote pequeño para abordar el Mary Celeste e investigar. Los 3 hombres remaron a través de las olas crecientes hasta alcanzar el costado del barco silencioso. Lo que DeVeau y sus compañeros encontraron cuando subieron a bordo del Mary Celeste los dejaría marcados para el resto de sus vidas. Oliver DeVeau fue el primero en subir por el costado del Mary Celeste. Lo que vio cuando sus pies tocaron la cubierta fue una escena que describiría una y otra vez en testimonios judiciales, entrevistas periodísticas y conversaciones privadas durante décadas. Un barco perfectamente navegable, pero completamente vacío de vida humana. El silencio era lo primero que golpeaba. En un barco normalmente hay sonidos constantes, el crujir de la madera, sí, pero también voces, pasos, el tintineo de utensilios, el chirriar de aparejos siendo ajustados. Aquí no había nada excepto el gemido del viento a través del aparejo y el chapoteo del agua contra el casco. La primera observación alarmante fue que el bote salvavidas había desaparecido. Los soportes donde debía estar estaban vacíos, y lo que parecía ser una cuerda deshilachada colgaba del costado, como si el bote hubiera sido lanzado apresuradamente. La escotilla principal estaba abierta, lo cual era inusual con el mar tan agitado, ya que permitiría que el agua entrara en las bodegas.
Dos de las bombas de achique estaban en la cubierta, desmontadas, como si alguien las hubiera estado revisando o reparando. Una de las bombas tenía la tubería desconectada. Esto podría haber sido rutinario mantenimiento, o podría indicar que había habido un problema con el agua en las bodegas. La bitácora, el registro oficial de navegación, estaba en su lugar habitual cerca del timón, con la última entrada fechada el 25 de noviembre. La pizarra de navegación, donde se anotaban cálculos temporales y observaciones, mostraba una posición más reciente pero ilegible debido al agua y el clima. Dos de las velas estaban rasgadas y colgaban sueltas. El aparejo principal estaba intacto pero algunas cuerdas colgaban desordenadas. No había señales de tormenta severa que justificara tal desarreglo, y ciertamente no había evidencia de un abandono violento o forzado. Cuando DeVeau descendió bajo cubierta, la escena se volvió aún más desconcertante. Había aproximadamente 3.5 pies, más de 1 metro, de agua en las bodegas del barco. Esto era significativo, sin duda, pero el Mary Celeste era un barco sólido y esta cantidad de agua, aunque preocupante, no era suficiente para hundir el navío. Los barcos mercantes de la época regularmente navegaban con algo de agua en las entinas, y las bombas la removían periódicamente. La carga de barriles de alcohol estaba mayormente intacta en las bodegas, bien sujeta y estibada. Sin embargo, 9 de los 1.701 barriles estaban vacíos. Estos 9 barriles vacíos eran los que estaban hechos de roble rojo, el material más poroso. No mostraban señales de haber sido abiertos o dañados intencionalmente, simplemente se habían vaciado por evaporación o filtración a través de la madera porosa. La cabina personal del capitán Briggs revelaba la vida familiar que se había desarrollado allí. Había agua estancada en el suelo, aparentemente filtrada a través de una claraboya abierta y una ventana también abierta en un costado del camarote. Esta agua había alcanzado una altura de varios centímetros, empapando alfombras y algunos objetos en el suelo. La cama del capitán estaba deshecha, como si alguien la hubiera usado y luego se hubiera levantado normalmente. En el suelo, parcialmente mojados, había algunos juguetes que evidentemente pertenecían a la pequeña Sofía. Una muñeca de trapo, bloques de madera, un libro de cuentos infantiles con las páginas arrugadas por el agua. Un pequeño abrigo infantil colgaba de un gancho en la pared, balanceándose suavemente con el movimiento del barco. Encima de una cómoda había un costurero con hilo y agujas, como si Sarah Briggs hubiera estado remendando algo y simplemente lo hubiera dejado allí. Lo más inquietante era el órgano melodeón del capitán, su preciado instrumento para los servicios religiosos. Estaba abierto, con una partitura de himnos en el atril. Las teclas estaban silenciosas ahora, pero uno podía imaginar fácilmente al devoto capitán Briggs tocando himnos mientras su familia cantaba. La espada del capitán Briggs fue encontrada debajo de la cama. DeVeau la examinó cuidadosamente, buscando manchas de sangre o señales de violencia. Estaba completamente limpia, con solo una ligera capa de óxido por la humedad. Si hubiera habido algún tipo de motín o violencia, ciertamente la espada habría sido usada o al menos habría evidencia de lucha. En el pequeño comedor donde la tripulación habría tomado sus comidas, la escena era particularmente espeluznante. Sobre la mesa había platos, tazas y cubiertos, algunos con restos de comida aún en ellos. Las tazas contenían lo que parecían ser restos de té, ahora cubierto de moho. Todo estaba colocado como si la gente hubiera estado comiendo y simplemente se hubiera levantado en medio de la comida. Sin embargo, no había señales de pánico. Los platos no estaban volcados, las sillas no estaban tiradas. Era como si todos se hubieran levantado simultáneamente pero sin urgencia aparente, como si hubieran respondido a una llamada o una orden. En la cocina, había comida preparada. La estufa estaba apagada y fría, pero había evidencia de que se había cocinado recientemente. Había ollas con comida preservada, aunque ahora estropeada. El inventario de provisiones revelaba que había suficiente comida y agua fresca para al menos 6 meses más de navegación. Los camarotes de los marineros mostraban un patrón similar. Las camas estaban deshechas pero no desordenadas.
Las pertenencias personales de los marineros estaban donde se esperaría encontrarlas: ropa colgada en ganchos o guardada en baúles, pipas y tabaco en mesitas junto a las literas, cartas de casa guardadas cuidadosamente. Un detalle que DeVeau notó especialmente: las botas y chaquetas pesadas de los marineros estaban en sus lugares habituales. Esto era extraño porque, si la tripulación había abandonado el barco de manera planificada, ciertamente habrían tomado sus ropas de abrigo, especialmente en el Atlántico Norte en noviembre, donde las temperaturas podían ser brutalmente frías. Mientras DeVeau y sus compañeros inspeccionaban el barco, comenzaron a notar que elementos faltaban, lo cual era tan revelador como lo que permanecía. El bote salvavidas había desaparecido, eso estaba claro. Los soportes vacíos y la cuerda deshilachada sugerían que había sido lanzado apresuradamente, posiblemente cortando las cuerdas en lugar de deshacerlas adecuadamente. El sextante del barco, el instrumento crucial para la navegación celestial, había desaparecido. El cronómetro marino también faltaba. Ambos instrumentos eran esenciales para determinar la posición del barco en el mar. Su ausencia sugería que quien abandonó el barco pretendía navegar hacia algún destino. Los documentos de navegación oficiales también faltaban. El certificado de registro del barco, los manifiestos de carga, los documentos de propiedad, todos habían desaparecido. Solo quedaba el cuaderno de bitácora porque estaba atado con una cadena a su soporte. Curiosamente, todos los documentos y objetos de valor que faltaban eran exactamente los elementos que un capitán razonable tomaría consigo si tuviera que abandonar el barco temporalmente: instrumentos de navegación para encontrar el camino, y documentos para probar la propiedad del barco y la carga si llegaban a ser rescatados. Igualmente significativo era lo que permanecía en el barco. Las pertenencias personales valiosas estaban intactas. Sarah Briggs había dejado su máquina de coser Singer, un artículo caro y preciado para cualquier mujer de la época. Había joyería modesta en el camarote del capitán: un broche, aretes, un reloj de bolsillo. El dinero del barco, usado para pagar a la tripulación y gastos en puerto, estaba en su caja fuerte. Si hubiera sido piratería o robo, estos artículos ciertamente habrían sido tomados. Los piratas habrían vaciado la caja fuerte, tomado cualquier objeto de valor, probablemente habrían saqueado las provisiones de alcohol, aunque este estaba desnaturalizado y era venenoso para beber. La carga de 1.701 barriles de alcohol, valorada en miles de dólares, permanecía virtualmente intacta. Solo 9 barriles estaban vacíos, y estos mostraban claros signos de filtración natural, no de apertura forzada. Un detalle que desconcertó especialmente a DeVeau fue el estado de la brújula principal del barco. El vidrio que cubría la brújula estaba roto, y el mecanismo interno parecía dañado. Sin embargo, no había señales de impacto violento o vandalismo. Era como si la brújula simplemente se hubiera roto por sí sola o por algún movimiento brusco del barco. Después de una inspección exhaustiva que duró varias horas, DeVeau regresó al Dei Gratia para informar al capitán Morehouse. Su evaluación era clara: el Mary Celeste era completamente navegable. A pesar del agua en las bodegas y los daños menores al aparejo, el barco estaba en condiciones de navegar sin problemas. No había señales de tormenta severa, naufragio inminente, violencia, motín o cualquier otra causa obvia para que la tripulación lo abandonara. Y sin embargo, 10 personas habían desaparecido sin dejar rastro de que les había sucedido o porque habían tomado la decisión aparentemente irracional de abandonar un barco perfectamente funcional en medio del Océano Atlántico. El capitán Morehouse se enfrentaba ahora a una decisión compleja y potencialmente peligrosa. Tenía ante sí un barco valioso completamente abandonado, lo cual representaba una oportunidad significativa de derechos de salvamento marítimo. Según las leyes del mar de la época, cualquier barco encontrado abandonado en aguas internacionales podía ser reclamado por quienes lo rescataran, con una compensación generosa determinada por tribunales de almirantazgo. Sin embargo, había riesgos considerables. Para llevar el Mary Celeste a puerto, Morehouse tendría que dividir su propia tripulación,
dejando ambos barcos con menos hombres de los ideales para navegar. El Dei Gratia tenía una tripulación de solo 8 hombres, incluyendo al capitán, ya escasa para un barco de su tamaño. Si enviaba hombres al Mary Celeste, ambas embarcaciones estarían peligrosamente cortas de personal. Además, todavía faltaban cientos de millas hasta Gibraltar, el puerto más cercano. El clima del Atlántico Norte en diciembre era notoriamente impredecible y peligroso. Una tormenta severa podría poner en peligro ambos barcos, especialmente con tripulaciones reducidas. También estaba la cuestión de que podría haber causado el abandono del Mary Celeste. ¿Había algún peligro oculto en el barco? ¿Una enfermedad contagiosa? ¿Algún defecto estructural que solo el capitán Briggs había detectado? Morehouse no podía saberlo con certeza. Después de deliberar cuidadosamente, Morehouse tomó su decisión. El valor potencial del salvamento era demasiado significativo para ignorarlo, y su deber marítimo dictaba que debía intentar salvar el barco y su carga si era posible. Organizaría una tripulación esqueleto para navegar el Mary Celeste a Gibraltar. DeVeau, el primer oficial del Dei Gratia, sería el capitán de facto del Mary Celeste para el viaje a Gibraltar. Con él irían 2 marineros del Dei Gratia, Agastes Anderson y Charles Lund. 3 hombres para navegar un barco que normalmente requería 7 era arriesgado, pero era el máximo que Morehouse podía permitirse sin comprometer peligrosamente su propio barco. El 5 de diciembre de 1872, DeVeau y sus 2 compañeros abordaron oficialmente el Mary Celeste para comenzar el viaje de salvamento a Gibraltar. Su primera tarea fue hacer el barco lo más navegable posible. Trabajaron durante horas bombeando el agua de las bodegas. Las bombas, aunque desmontadas cuando encontraron el barco, todavía funcionaban. Lentamente, laboriosamente, redujeron el nivel de agua hasta un punto manejable. Repararon las velas rasgadas lo mejor que pudieron con los materiales a bordo. Aseguraron el aparejo suelto. Cerraron las escotillas abiertas. El trabajo era agotador. 3 hombres haciendo el trabajo de 7 o más significaba turnos de vigilancia de 4 horas seguidas sin suficiente descanso. Dormir era un lujo que apenas podían permitirse. DeVeau en particular apenas descansaba, obsesionado con llevar el barco a salvo a puerto. Durante el viaje, los 3 hombres exploraron cada rincón del Mary Celeste, buscando cualquier pista adicional sobre qué había sucedido. Revisaron la carga nuevamente, inspeccionaron el casco por dentro y por fuera buscando daños ocultos, leyeron y releyeron el cuaderno de bitácora buscando alguna entrada que hubieran pasado por alto. No encontraron nada nuevo. El barco seguía siendo un enigma completo. El Dei Gratia navegaba cerca, generalmente dentro de la vista. Morehouse mantenía vigilancia constante sobre el Mary Celeste, listo para acudir en ayuda si sus hombres encontraban problemas. Los 2 barcos se comunicaban mediante señales de banderas cuando era necesario. El clima no cooperó completamente. Hubo varios días de vientos fuertes y mares agitados que hicieron el trabajo extremadamente difícil. En una ocasión, una tormenta nocturna separó los 2 barcos, y DeVeau pasó horas angustiosas solo en el mar antes de que el Dei Gratia apareciera nuevamente en el horizonte al amanecer. Finalmente, después de lo que debió parecer una eternidad para los exhaustos marineros, las costas de Europa aparecieron en el horizonte. El 13 de diciembre de 1872, 9 días después de encontrar el Mary Celeste abandonado, ambos barcos entrenaron en la bahía de Gibraltar. La llegada del Mary Celeste a Gibraltar causó sensación inmediata. Las noticias de un barco fantasma encontrado a la deriva se propagaron rápidamente por los muelles y tabernas del puerto. Los marineros, naturalmente supersticiosos, murmuraban sobre maldiciones y presagios. Pero las autoridades británicas en Gibraltar tenían preocupaciones más pragmáticas. El Tribunal del Vicealmirantazgo de Gibraltar tenía jurisdicción sobre todos los casos de salvamento marítimo en esas aguas, y el caso del Mary Celeste era extraordinario. El procurador general Frederick Souley Flood fue asignado para investigar el caso. Flood era un hombre meticuloso, escéptico y profundamente sospechoso por naturaleza. Desde el principio,
Sospechó que había algo siniestro en toda la situación. Flood encontraba demasiadas coincidencias sospechosas. El capitán Morehouse del Dei Gratia y el capitán Briggs del Mary Celeste se conocían y habían cenado juntos poco antes de zarpar. Ambos barcos habían partido de Nueva York con destino a Gibraltar con solo 8 días de diferencia. El Dei Gratia, que partió después, había alcanzado al Mary Celeste en el mar. Para Flood, esto parecía el escenario perfecto para un fraude de seguros. Su teoría era que las tripulaciones de ambos barcos habían conspirado para 1. Asesinar al capitán Briggs, su esposa e hija. 2. Fingir un abandono misterioso. 3. Reclamar derechos de salvamento sobre el Mary Celeste y su valiosa carga. Y 4. Posiblemente cobrar también los seguros de vida. El hecho de que el pago de salvamento sería sustancial, potencialmente miles de libras esterlinas, proporcionaba un motivo claro. Las leyes de salvamento marítimo de la época otorgaban hasta 1/3 del valor total del barco y la carga a quienes lo rescataran, dependiendo del riesgo y el esfuerzo involucrados. Flood ordenó que el Mary Celeste fuera inspeccionado por expertos. Cada pulgada del barco fue examinada. Se trajeron buzos para inspeccionar el casco bajo el agua, buscando daños ocultos o evidencia de sabotaje. El interior del barco fue registrado sistemáticamente. Cuando encontraron manchas oscuras en la cubierta y en la barandilla del barco, Flood estaba convencido de que había encontrado evidencia de asesinato. Ordenó que las manchas fueran raspadas y enviadas a análisis químico, seguro de que revelarían que era sangre humana. Los resultados del análisis fueron decepcionantes para su teoría. Las manchas eran simplemente óxido mezclado con residuos de la carga de alcohol. No había sangre en absoluto. Flood también mandó analizar lo que parecían ser marcas de cortes o golpes en la barandilla del barco. Algunos investigadores modernos creen que Flood estaba viendo lo que quería ver, interpretando desgaste normal y daño por tormentas como evidencia de violencia. Los expertos náuticos de la época que examinaron las marcas coincidieron en que eran consistentes con daño por tormentas y uso normal. Morehouse, DeVeau y cada miembro de las tripulaciones de ambos barcos fueron interrogados exhaustivamente, a veces repetidamente. Flood los presionó, buscando inconsistencias en sus testimonios, esperando que alguien se quebrara y confesara. Pero las historias se mantenían consistentes. Los hombres del Dei Gratia insistían en que habían encontrado el Mary Celeste exactamente como lo describieron, completamente abandonado, sin señales de la tripulación o de violencia. Morehouse proporcionó registros detallados del viaje del Dei Gratia que demostraban que habían estado realmente a días de distancia del Mary Celeste cuando desapareció su tripulación. DeVeau dio un testimonio particularmente detallado y convincente sobre las condiciones exactas del Mary Celeste cuando lo abordaron. Su descripción era técnicamente precisa, internamente consistente, y corroborada por los otros 2 hombres que habían abordado con él. Flood investigó los antecedentes de todos los involucrados, buscando alguna historia de criminalidad, deshonestidad o problemas financieros que pudieran sugerir motivación para el fraude. El capitán Briggs tenía una reputación impecable. Era conocido como un hombre profundamente religioso, honesto hasta la médula, un marinero experto y un capitán justo. La idea de que hubiera participado en algún esquema criminal era risible para quienes lo conocían. Su familia era respetada en Massachusetts, y su padre era un capitán retirado igualmente respetado. Morehouse también tenía una reputación sólida. Era un capitán experimentado sin historia de problemas o deshonestidad. Los marineros de ambas tripulaciones eran hombres comunes con historias laborales normales. No había evidencia de deudas aplastantes, problemas financieros desesperados, o cualquier otra cosa que sugiera motivación para un crimen tan elaborado y arriesgado. A medida que pasaban las semanas y los meses, la frustración de Flood crecía. A pesar de su búsqueda exhaustiva, no podía encontrar evidencia sólida de crimen o conspiración. Cada pista prometedora resultaba ser un callejón sin salida. Cada teoría se desmoronaba bajo escrutinio. Finalmente, después de 3 meses de investigación intensiva, el tribunal tuvo que admitir que no había evidencia de actividad criminal.
El caso contra Morehouse y su tripulación fue desestimado por falta de pruebas. El 25 de marzo de 1873, el tribunal otorgó derechos de salvamento a la tripulación del Dei Gratia. Sin embargo, la cantidad fue sorprendentemente baja, solo 1.700 libras, aproximadamente 8.300 pesos dólares de la época, una sexta parte del valor total del Mary Celeste y su carga. Normalmente, un salvamento de este tipo, que involucró riesgo significativo y esfuerzo considerable, habría merecido al menos un tercio del valor total, quizás más. La cantidad baja era una señal clara de que, aunque no había evidencia suficiente para una acusación criminal, el tribunal todavía tenía sospechas. Los costos legales de la investigación consumieron una porción significativa del pago de salvamento. Morehouse y su tripulación, que habían arriesgado sus vidas y trabajado arduamente para traer el Mary Celeste a puerto, terminaron con mucho menos de lo que esperaban y merecían. Con el caso oficialmente cerrado pero el misterio completamente sin resolver, comenzó la especulación pública. Periódicos de todo el mundo publicaron historias sobre el barco fantasma del Atlántico. Las teorías abundaban, desde lo plausible hasta lo completamente fantástico. Esta teoría, propuesta inicialmente en el siglo XIX y refinada por investigadores modernos, sugiere que los vapores de alcohol de los 9 barriles de roble rojo crearon una situación peligrosa. El roble rojo, siendo más poroso que el roble blanco, permitía que el alcohol se evaporara y los vapores se acumularan en la bodega. En la mañana del 25 de noviembre o poco después de semanas de liberación lenta de vapores, la concentración podría haber alcanzado niveles peligrosos. Una chispa, de metal contra metal, fricción estática, o cualquier otra fuente, podría haber causado una deflagración. Una combustión rápida de vapores que crea una llamarada brillante y un sonido explosivo fuerte, pero sin fuego sostenido ni daño estructural significativo. Este tipo de evento se llama a veces explosión fría porque no genera calor prolongado. El capitán Briggs, al escuchar la explosión y ver una llamarada salir de las escotillas, habría temido razonablemente que su barco, cargado con más de 1.700 barriles de alcohol, estuviera a punto de explotar catastróficamente. Las explosiones de barcos cargados con materiales inflamables eran comunes en la época y casi siempre fatales para todos a bordo. Su decisión de evacuar temporalmente el barco habría sido prudente y razonable. Ordenaría a la tripulación lanzar rápidamente el bote salvavidas. Tomarían los instrumentos de navegación esenciales, sextante, cronómetro y los documentos importantes. Se atarían al Mary Celeste con una cuerda larga, permitiéndoles permanecer a distancia segura mientras observaban si el barco realmente explotaba. El plan habría sido esperar a distancia segura. Si el barco no explotaba después de un tiempo, podrían regresar. Si explotaba, al menos tenían el bote y los instrumentos de navegación para intentar llegar a las Azores, que no estaban muy lejos según el último registro de posición. Pero entonces algo salió terriblemente mal. La cuerda podría haberse roto durante una racha de viento o una ola. El Mary Celeste, todavía con algunas velas desplegadas, habría comenzado a alejarse, moviéndose más rápido de lo que el bote salvavidas sobrecargado podía remar. 10 personas en un bote salvavidas pequeño en el Atlántico Norte en noviembre, sin provisiones adecuadas de comida o agua, habrían tenido muy pocas posibilidades de sobrevivir. Incluso si lograron llegar cerca de las Azores, el mar es traicionero en esa región. Podrían haber volcado en una tormenta, muerto de exposición al frío, o simplemente se han perdido en el vasto océano. Esta teoría explica por qué abandonaron el barco, miedo a explosión, porque llevaron los instrumentos de navegación pero no las pertenencias personales, evacuación rápida con intención de regresar, y porque el barco estaba en condiciones relativamente buenas, no había peligro real. Una tromba marina es un tornado sobre el agua, un fenómeno no infrecuente en el Atlántico. Una tromba podría haber creado una escena aterradora: vientos violentos, mar extremadamente agitado, un embudo oscuro descendiendo del cielo. Si una tromba marina se acercó al Mary Celeste,
el capitán Briggs podría haber temido que destruyera el barco. Ordenar evacuar habría sido una respuesta de pánico comprensible. Una vez en el bote, si la tromba realmente golpeó el Mary Celeste, podría haber sido arrojado lejos, dejando el bote fuera de alcance. Sin embargo, esta teoría tiene debilidades. Las trombas marinas generalmente causan daños visibles a los barcos que golpean. Aparejos destruidos, velas destrozadas, estructuras dañadas. El Mary Celeste no mostraba tal nivel de daño. Además, ¿por qué Briggs no habría anotado el avistamiento de una tromba marina en el cuaderno de bitácora si la vio acercarse? Los terremotos submarinos pueden crear olas repentinas y aterradoras. Un temblor sísmico podría haber sacudido violentamente el barco, asustando a la tripulación. Las olas generadas podrían haber amenazado con hundir el barco. Sin embargo, tampoco hay registro de actividad sísmica significativa en esa región en esas fechas. Y nuevamente, ¿por qué no registrar tal evento en la bitácora? Esta teoría sugiere que la tripulación midió incorrectamente cuánta agua había en las bodegas y creyó que el barco se estaba hundiendo rápidamente. Con una de las bombas desmontadas, como se encontró, podría no haber podido bombear el agua adecuadamente. Si midieron mal y creyeron que había mucha más agua de la que realmente había, el pánico podría haber llevado a evacuar. Pero el capitán Briggs era un marinero experimentado. ¿Realmente habría evacuado sin verificar 2 veces una medición tan crítica? Parece improbable. Flood favoreció esta teoría inicialmente, pero la evidencia simplemente no la respalda. No hay signos de lucha, violencia o resistencia. Las pertenencias valiosas están intactas. La espada del capitán está limpia y guardada. No hay sangre en ninguna parte. Si hubiera habido un motín, ¿qué hicieron los amotinados con los cuerpos? ¿Por qué no tomaron el barco en lugar de dejarlo a la deriva? ¿Por qué no robaron los objetos de valor? La piratería falla por razones similares. Los piratas habrían saqueado todo de valor y tomado el barco mismo si pudieran navegarlo, o al menos lo habrían hundido para destruir evidencia. Esta teoría pertenece firmemente al reino de lo fantástico y fue popularizada por escritores de ficción. No hay evidencia de daño por tentáculos, marcas de succión o cualquier cosa que sugiera un encuentro con vida marina hostil de cualquier tamaño. Aunque el Mary Celeste se ha asociado popularmente con el Triángulo de las Bermudas, el barco ni siquiera estaba en esa región. Fue encontrado cerca de las Azores, a cientos de millas del área que define el triángulo. Esta asociación es completamente errónea y probablemente resulta de confusión geográfica en relatos sensacionalistas. El pan contaminado con ergot, un hongo que crece en el centeno, puede causar alucinaciones vividas, paranoia severa y comportamiento irracional. Epidemias de ergotismo han causado pánico masivo en poblaciones enteras a lo largo de la historia. Si toda la tripulación comió pan contaminado, podrían haber experimentado alucinaciones colectivas que los llevaron a creer que había algún peligro terrible en el barco. En su estado alterado, podrían haber abandonado el barco de manera aparentemente ordenada pero por razones completamente irracionales. Sin embargo, esta teoría no explica por qué llevaron instrumentos de navegación específicos si estaban completamente irracionales. Tampoco explica la aparente calma y orden del abandono. Algunos han sugerido que la carga de alcohol era en realidad menos valiosa de lo declarado, y el abandono fue escenificado para cobrar un seguro inflado. Pero esta teoría se desmorona bajo escrutinio. Los seguros cubrían el barco y la carga. Pero ¿por qué Briggs, copropietario del barco, destruiría su propia inversión considerable? ¿Y cómo terminaron todas las personas realmente desaparecidas para siempre? Otra teoría oscura sugiere que uno de los marineros perdió la razón y mató a todos los demás antes de suicidarse saltando al mar. Pero nuevamente, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde está la evidencia de violencia? ¿Por qué todos los objetos de valor y provisiones están intactos? La teoría simplemente no cuadra con la evidencia física. El misterio del Mary Celeste capturó la imaginación pública de una manera que pocos otros misterios marítimos han logrado. Pero irónicamente,
Gran parte de lo que el público sabe sobre el Mary Celeste proviene de relatos ficcionalizados y exagerados que distorsionaron los hechos reales. En 1884, un joven Arthur Conan Doyle, aún no famoso, ya que Sherlock Holmes no sería creado hasta 1887, publicó un relato corto titulado J. Habakkuk Jepson Statement en la revista Cornell Magazine. Aunque se publicó anónimamente, Doyle se basó libremente en el caso del Mary Celeste. En la historia de Doyle, rebautizó el barco Marie Celeste, cambiando Mary a Marie, una alteración que persiste en muchas referencias erróneas hasta hoy. Añadió numerosos detalles ficticios emocionantes. Un bote salvavidas aún a bordo, comida caliente todavía en la mesa, tazas de café aún humeantes, cigarros aún encendidos, un gato dormido en el camarote. Ninguno de estos detalles dramáticos era real, pero capturaron la imaginación del público. La historia de Doyle fue tremendamente popular y ampliamente leída. Para muchas personas, los elementos ficticios de Doyle se convirtieron en hechos sobre el caso real. Doyle no pretendía engañar, estaba escribiendo ficción reconocida. Pero muchos lectores no distinguieron entre la inspiración factual y la elaboración ficticia. Por generaciones, artículos, libros e incluso algunos relatos supuestamente factuales han repetido los detalles inventados por Doyle como si fueran hechos verificados. A lo largo de los años, otros escritores añadieron sus propias elaboraciones. Que la mesa estaba puesta para el desayuno con comida intacta. Que había una pipa aún humeante. Que encontraron la muñeca de la niña en el camarote del capitán, había juguetes, pero los detalles específicos se exageraron. Que el último registro de bitácora estaba a medio escribir, como si hubiera sido interrumpido en ese momento. En realidad, la última entrada estaba completa. La ironía es que la verdadera historia del Mary Celeste, sin todas estas elaboraciones ficticias, es ya profundamente misteriosa y perturbadora. No se necesita añadir café humeante o comida caliente para hacer la historia escalofriante. El hecho simple de que 10 personas desaparecieran de un barco perfectamente navegable sin dejar ninguna explicación clara es, por sí mismo, uno de los misterios más desconcertantes de la historia marítima. Después de que se resolvieron los procedimientos legales en Gibraltar, el Mary Celeste fue devuelto a sus propietarios. Pero el barco ahora cargaba una reputación siniestra. Los marineros supersticiosos, y la mayoría de los marineros de la época eran supersticiosos, lo veían como un barco maldito, un navío de la muerte. Reclutar tripulaciones se volvió extremadamente difícil. Los marineros experimentados, cuando descubrían que un barco era el infame Mary Celeste, a menudo rechazaban el trabajo, sin importar cuánto se les pagara. Solo los desesperados o los ignorantes de su historia estaban dispuestos a navegar en él. El barco cambió de manos repetidamente, 17 veces en solo 13 años. Cada nuevo propietario esperaba que la notoriedad del barco se desvaneciera, que pudieran operarlo rentablemente. Pero invariablemente enfrentaban los mismos problemas: tripulaciones difíciles de conseguir, problemas mecánicos persistentes, accidentes menores pero costosos, y la incapacidad de obtener ganancias consistentes. Algunos propietarios trataron de cambiar el nombre del barco nuevamente, esperando escapar de su reputación. Pero en los círculos navieros, todos sabían qué barco era. Es el viejo Mary Celeste bajo otro nombre, murmurarían los marineros en los muelles. El barco se deterioró gradualmente. Cada propietario sucesivo invertía menos en mantenimiento, esperando simplemente sacar algunos viajes más de él antes de venderlo al siguiente comprador desafortunado. Para mediados de la década de 1880, el Mary Celeste era una sombra de lo que había sido: destartalado, mal mantenido, apenas navegable. En 1884, el Mary Celeste fue comprado por su último propietario, el capitán Gilman C. Parker de Boston. Parker era muy diferente del honorable capitán Benjamin Briggs. Donde Briggs había sido piadoso y honesto, Parker era corrupto y desesperado. Estaba profundamente endeudado y buscaba cualquier manera de obtener dinero rápidamente. Parker concibió un plan simple pero ilegal.
Cargaría el Mary Celeste con bienes virtualmente sin valor, pero aseguraría la carga como si fueran productos costosos y valiosos. Luego hundiría el barco deliberadamente y reclamaría el seguro tanto por el barco como por la supuesta carga valiosa. Para su plan fraudulento, Parker reunió un cargamento de basura literal. Barriles de pescado podrido que no tenían valor comercial. Botas viejas y zapatos desechados. Chatarra de metal. Barrels vacíos. Diversos desperdicios que podrían pasar superficialmente como cargas si se empaquetaban adecuadamente. Pero en los documentos de seguro, Parker declaró que la carga consistía en productos textiles finos, herramientas de calidad, productos alimenticios comercializables, otros bienes valiosos. Aseguró esta carga ficticia por $30,000, una suma enorme para la época, equivalente a más de $800,000 actuales. El barco mismo estaba asegurado por varios miles adicionales. El 3 de enero de 1885, Parker navegó deliberadamente el Mary Celeste hacia Rochelle Bank, un arrecife de coral cerca de la costa de Haití. Con pericia náutica deliberada, encalló el barco firmemente en el arrecife. El plan era que el arrecife destrozara el casco, hundiendo el barco y su carga sin posibilidad de recuperación. Entonces Parker y sus cómplices presentarían reclamaciones de seguro, cobrarían el dinero y desaparecerían con sus ganancias. Pero Parker había cometido errores críticos. El fraude era demasiado obvio. Cuando Parker presentó su reclamación de seguro, las compañías aseguradoras inmediatamente sospecharon. Varios factores levantaron banderas rojas. El valor asegurado de la carga era desproporcionadamente alto para un barco viejo y deteriorado como el Mary Celeste. Parker había asegurado la carga apenas días antes del viaje, sugiriendo planificación previa del accidente. El lugar del naufragio era sospechoso. Rochelle Bank era un peligro bien conocido que los capitanes competentes evitaban fácilmente. ¿Cómo había un capitán experimentado encallado allí en condiciones meteorológicas claras? Parker había intentado quemar el barco después de encallarlo, pero la madera húmeda y el viento desfavorable habían frustrado estos intentos. Los restos quemados fueron vistos por residentes locales. Las compañías de seguros contrataron investigadores que viajaron a Haití. Cuando inspeccionaron los restos del Mary Celeste en el arrecife, encontraron evidencia damnatoria. Pudieron recuperar parte de la carga valiosa y descubrieron que era completamente sin valor: pescado podrido, basura, desperdicios. Los investigadores también entrevistaron a testigos locales que habían visto humo proveniente del barco encallado, evidencia de que Parker había intentado incendiarlo. Algunos incluso habían visto a la tripulación llevar materiales inflamables al barco antes del supuesto accidente. Parker fue arrestado y llevado a juicio en Boston en 1885 por fraude de seguros y destrucción intencional de propiedad. La evidencia contra él era abrumadora. Los investigadores presentaron la carga recuperada, demostrando que era basura. Testimonios de testigos que vieron el intento de incendio. Documentos que mostraban cómo Parker había sobrevaluado masivamente la carga en los documentos de seguro. Evidencia náutica que demostraba que el encallamiento no podría haber sido accidental. A pesar de esta evidencia aplastante, el juicio terminó de manera anticlimática. Debido a tecnicismos legales, los abogados de Parker argumentaron exitosamente que ciertos procedimientos no se habían seguido correctamente. El jurado no pudo llegar a un veredicto unánime. El caso fue declarado juicio nulo. Técnicamente, Parker había escapado de la condena. Pero no escapó de la justicia de una manera más amplia. Lo que sucedió después alimentó la leyenda de la maldición del Mary Celeste. Cada persona significativamente involucrada en el fraude sufrió un destino terrible. Capitán Gilman C. Parker murió apenas 3 meses después del juicio. La causa oficial fue enfermedad, pero algunos registros sugieren que fue una combinación de estrés, alcoholismo y posible suicidio. Murió en completa pobreza, habiéndolo perdido todo. Sus últimos días fueron descritos por quienes lo conocieron como llenos de paranoia y terror, convencido de que estaba maldito.
Uno de los cómplices principales se suicidó ahorcándose en su celda antes de que el juicio terminara. Dejó una nota afirmando que el barco maldito me persigue incluso en mis sueños. Otro conspirador perdió la razón completamente y fue internado en un asilo mental, donde murió varios años después. Los registros del asilo lo describen como obsesionado con visiones del mar, constantemente gritando sobre almas perdidas y un barco fantasma. Varios inversores que habían financiado el esquema de Parker cayeron en la ruina financiera. Uno murió en circunstancias sospechosas, posiblemente asesinado por acreedores furiosos. Otro fue encontrado muerto en un callejón de circunstancias poco claras. Los marineros que habían formado parte de la tripulación durante el encallamiento deliberado también sufrieron. Varios murieron en accidentes náuticos en los años siguientes. Uno desapareció en el mar y nunca fue encontrado. Los supervivientes reportaron estar atormentados por pesadillas y enfrentaron el ostracismo en las comunidades marítimas cuando se conoció su participación. La racha de muertes y tragedias era tan notable que los periódicos de la época comenzaron a escribir sobre la maldición del Mary Celeste, sugiriendo que el barco estaba vengándose de quienes habían intentado destruirlo por dinero. Los restos del Mary Celeste permanecieron encallados en Rochelle Bank durante años. El casco destrozado se convirtió en un peligro para la navegación, advertido en cartas náuticas. Gradualmente, el mar hizo su trabajo. Las tormentas tropicales y huracanes que regularmente azotaban la región caribeña golpearon repetidamente los restos. Las maderas se pudrieron, el metal se oxidó, las estructuras colapsaron. Año tras año, menos del barco permanecía visible sobre el agua. Para principios del siglo XX, poco quedaba del Mary Celeste excepto algunos restos de madera podrida dispersos en el arrecife. Los buzos ocasionalmente visitaban el sitio, recuperando pequeños artefactos. Algunas piezas de madera supuestamente del Mary Celeste circularon entre coleccionistas, aunque la autenticidad de muchas es dudosa. Hoy en día, incluso esos restos finales se han desintegrado casi completamente. El mar ha reclamado el Mary Celeste, reduciéndolo a fragmentos dispersos entre los corales. El lugar del naufragio es visitado ocasionalmente por buzos e historiadores marítimos, pero hay muy poco que ver. Solo algunos fragmentos de madera petrificada y piezas metálicas corroídas que podrían o no ser del barco. El Mary Celeste, el barco que sobrevivió tantas tragedias y accidentes solo para encontrar su fin en un acto de fraude deshonroso, finalmente ha desaparecido casi completamente. Pero su historia, su misterio, su leyenda, esos perduran. Más de 150 años después de que las 10 personas a bordo del Mary Celeste desaparecieran, el misterio central permanece sin resolver. A pesar de investigaciones exhaustivas, análisis de expertos, avances en tecnología forense y ciencia marítima, y literalmente cientos de teorías propuestas, nadie sabe con certeza qué sucedió. El Mary Celeste zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con 10 personas a bordo. La última entrada de bitácora fue el 25 de noviembre. El barco fue encontrado abandonado el 4 de diciembre. Estaba en condiciones navegables. No había señales de violencia, motín, piratería o pánico descontrolado. El bote salvavidas, instrumentos de navegación y documentos faltaban. Las provisiones y pertenencias personales valiosas permanecían intactas. Nunca se encontró rastro de ninguna de las 10 personas, ni cuerpos, ni el bote salvavidas, ni restos, nada. ¿Qué evento específico los llevó a abandonar el barco? Si murieron rápidamente o sobrevivieron días a la deriva. ¿Dónde están exactamente sus restos? Los últimos pensamientos y momentos de esas 10 almas perdidas. La teoría de la explosión de vapores sigue siendo la explicación más plausible basada en la evidencia disponible. Explica la mayoría de los hechos. El abandono apresurado pero ordenado, porque llevaron instrumentos pero no pertenencias, porque no hay daño extenso al barco, porque nunca regresaron. Pero incluso si aceptamos esa teoría como probable, quedan preguntas. ¿Exactamente qué vio o escuchó el capitán Briggs que lo convenció de evacuar? ¿Cuánto tiempo estuvieron a la deriva?
¿Vieron el Mary Celeste alejarse, sabiendo que estaban condenados? ¿Murieron de exposición, sed o ahogamiento? Estas preguntas probablemente nunca serán respondidas. El océano Atlántico guarda sus secretos bien. El Mary Celeste se ha convertido en el arquetipo del misterio marítimo. Su nombre es sinónimo de desapariciones inexplicables, de barcos fantasma, de enigmas del mar. Ha inspirado docenas de libros, tanto de ficción como de no ficción, películas y programas de televisión, obras de teatro, canciones, poemas, investigaciones académicas, expediciones de búsqueda, debates interminables entre historiadores, marineros y entusiastas de lo misterioso. La historia ha sido analizada desde casi todos los ángulos imaginables: histórico, náutico, psicológico, forense, meteorológico, químico, incluso paranormal. Pero quizás el legado más significativo del Mary Celeste es cómo nos recuerda la fragilidad de la vida humana contra las fuerzas de la naturaleza. 10 personas, en un día ordinario, enfrentaron alguna decisión o circunstancia que terminó con sus vidas. No eran diferentes de nosotros. Tenían familias, esperanzas, planes para el futuro. El pequeño Arthur Briggs esperaba que sus padres y su hermana regresaran. Nunca lo hicieron. El Mary Celeste también nos recuerda que, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología, hay misterios que pueden permanecer sin resolver para siempre. No todas las preguntas tienen respuestas. No todos los enigmas pueden ser solucionados. Y finalmente, nos recuerda el inmenso poder del mar. El océano que llevó el Mary Celeste también se llevó a su tripulación, sin dejar rastro, sin ofrecer explicación. El mar dio al barco una historia que persiste más allá de su existencia física, y luego reclamó los restos en sus profundidades. El Mary Celeste ya no existe como objeto físico, pero existe para siempre en nuestra imaginación colectiva. Un bergantín solitario, navegando silenciosamente a través de olas del Atlántico, vacío de vida pero lleno de misterio, llevando consigo las respuestas a preguntas que nunca dejarán de fascinar a la humanidad. En medio de todo el misterio y especulación, es fácil olvidar que 10 personas reales murieron. Vale la pena recordarlas como seres humanos, no solo como parte de un enigma histórico. Capitán Benjamin Spooner Briggs, 37, un marinero honorable y padre amoroso que nunca vería a su hijo crecer. Sarah Elizabeth Briggs, 30, una mujer educada que había confiado en su esposo para mantenerla a ella y a su hija seguras. Sophia Matilda Briggs, 2, una niña pequeña que apenas había comenzado a vivir, cuyos juguetes mojados permanecieron en el camarote vacío como testimonio silencioso. Albert G. Richardson, 28, un oficial prometedor trabajando hacia su propia licencia de capitán. Andrew Gilling, 25, un inmigrante buscando una vida mejor. Volkert Lorenzen, 29, y Bos Lorenzen, 25, hermanos que habían navegado juntos desde Alemania. Arian Martens, 35, un marinero experimentado que conocía bien los peligros del mar. Gottlob Gottschall, 23, el más joven de los marineros. Edward William Head, 23, el cocinero. Cada uno dejó familia, amigos, una vida interrumpida abruptamente. Sus muertes causaron dolor real a personas reales. El pequeño Arthur Briggs creció sin padres ni hermana. Familias en Alemania esperaron noticias que nunca llegaron. En nuestra fascinación con el misterio, no debemos olvidar la tragedia humana en su corazón. El Mary Celeste no es solo un rompecabezas divertido para resolver, sino un memorial a 10 vidas perdidas en circunstancias que nunca entenderemos completamente. Que descansen en paz, donde sea que las olas finalmente los llevaran.